Día 210 de nuestro reto Lee la Biblia este año. 4 sacrificios que agradan a Dios. Al mirar en retrospectiva mi vida, puedo ver cuántos sacrificios hicieron mis padres por mí, hermana y por mí. Ojalá los hubiera apreciado más en aquel momento. Mis padres venían de una generación que estaba muy familiarizada con la idea del sacrificio. Muchos de sus contemporáneos habían sacrificado sus vidas por sus semejantes y por sus países. La idea de hacer sacrificios, ya sean grandes o pequeños, parece más ajena a nuestra generación. La gran mayoría de las referencias bíblicas de sacrificio están en el Antiguo Testamento, las cuales prefiguran la muerte sacrificial de Jesús en la cruz por nosotros. En el Nuevo Testamento casi todas las referencias son sobre el sacrificio de Jesús. La muerte de Jesús como el único sacrificio perfecto y completo que cumple toda la preparación y predicción del Antiguo Testamento. No necesitamos hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que hay 4 sacrificios que puedes hacer para agradar a Dios. Salmos 89, versículos 30 al 37. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Salmos 89 nos hace referencia a dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Dios es santo y amoroso. Dios amó a David y afirmó: jamás le negaré mi amor. Dios en su amor hizo un pacto con David y su pueblo. Era un pacto de gracia, pero requería una respuesta de obediencia a la ley. Pero, ¿qué pasaría si no cumplían la ley? Si aquello ocurría, si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, se requeriría un castigo. El Nuevo Testamento nos dice que Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo para tomar ese castigo, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio por el pecado a través de ese sacrificio. El amor y la santidad de Dios fueron plenamente expresados y cumplidos y no necesitas hacer más sacrificios por el pecado. Romanos 11, versículos 33 al 36 dice lo siguiente: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 12. Romanos 12 dice, habla de los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12 también es claro a la hora de hablarnos acerca de hacer sacrificios que agraden a Dios. En este pasaje vemos 4 sacrificios que puedes hacer en respuesta al sacrificio de Jesús por ti, el sacrificio de tus labios. El escritor de Hebreos dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Gran parte de los primeros 11 capítulos de Romanos son sobre el sacrificio de Jesús por nosotros. Pablo, habiendo presentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, responde con un sacrificio de alabanza. El sacrificio de tu vida. Pablo escribe: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere que ofrezcas todo de ti y todo de tu vida: tu tiempo, ambiciones, posesiones, oídos, boca y sexualidad, así como tu mente, emociones y actitudes. La descripción de Pablo de un sacrificio vivo también nos recuerda que tienes que seguir ofreciendo todo durante la vida entera. Como Jim Peterson lo traduce en The Message: toma cada día de tu vida cotidiana, tu dormir, comer, ir a trabajar y caminar, y colócalo delante de Dios como ofrenda. En tiempos del Antiguo Testamento, sacrificio vivo sonaría como un término contradictorio. Todo el objeto del sacrificio era que la víctima fuera sacrificada. Jacob Wynne escribe: pues nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio, sino en ser nosotros mismos un sacrificio. Seguimos viviendo, somos todo lo que ofrecemos. La adoración es aquello que digo con mi lengua, es aquello que veo, lo que pienso, a dónde voy con mis pies. El sacrificio de tu botín. La donación generosa es otro sacrificio del Nuevo Testamento. Pablo alienta el sacrificio de la generosidad para contribuir a las necesidades de los demás. Debemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Este es otro sacrificio que el escritor de Hebreos dice que agrada a Dios: compartir con otros. Incluso debemos dar generosamente a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Romanos 12:20. El sacrificio de tu amor. En este pasaje, Pablo da muchos ejemplos del sacrificio del servicio amoroso. El escritor de Hebreos dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hacer el bien significa renunciar a cosas que no son buenas. No se amolden al mundo actual. Romanos 12:2. Aunque Dios solo nos pide que renunciemos a las cosas malas en nuestras vidas, podemos sentir que es muy costoso hacerlo porque esas cosas son superficialmente atractivas. El arrepentimiento es una palabra muy positiva, pero en el momento puede parecer una renuncia. El amor sacrificial implica permitir que Dios nos transforme completamente. Nuestro amor debe ser sincero. La palabra griega para sincero significa sin hipocresía, o literalmente sin actuar o sin máscaras. A menudo las relaciones en el mundo son bastante superficiales. Todos ponemos fachadas o máscaras para protegernos. Cuando vemos a los gobiernos poner máscara, lo llamamos propaganda. Cuando lo hacemos nosotros mismos, lo llamamos imagen. Estamos proyectando algo. En efecto, estamos diciendo: realmente no me gusta lo que soy por dentro, así que fingiré que soy alguien diferente. Ciertamente lo hice en gran medida antes de ser cristiano, y de algún modo continúo, aunque no debería. Si otras personas están haciendo lo mismo, entonces son dos fachadas o máscaras encontrándose. El triste resultado es que las dos personas reales nunca se encontrarán. Esto es lo opuesto al amor sincero. Amor sincero significa quitarse la máscara y atreverse a revelar quién eres. Cuando sabes que Dios te ama tal como eres libre para quitarte la máscara. Esto significa que hay una intensidad y autenticidad completamente nueva en tus relaciones. Pablo insta a los cristianos a vivir en armonía unos con otros y a ser generosos, hospitalarios, a perdonar, a ser empáticos y vivir en paz con todos. Esta es una gloriosa imagen de la familia cristiana a la cual Dios nos llama, atrayéndonos a una atmósfera de amor, alegría, paciencia, fidelidad, generosidad, hospitalidad,
bendición, regocijo, armonía, humildad y paz, donde el bien no es vencido por el mal, pero el mal es vencido por el bien. Leamos Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 6. Descendientes de Leví. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Abraham, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Maraiot, Maraiot engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimaas, Ahimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán, y Johanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa de que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendencias. Gersón, Libni, su hijo, Jaat, su hijo, Sima, su hijo, Joa, su hijo, Ido, su hijo, Sera, su hijo, Geatrai, su hijo, los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo, Elcana, su hijo, Ebiasap, su hijo, Asir, su hijo, Taat, su hijo, Uriel, su hijo, Usías, su hijo, y Saúl, su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai y Aimot. Elcana, su hijo, Sofai, su hijo, Nahat, su hijo, Eliab, su hijo, Jeroam, su hijo, Elcana, su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Los hijos de Merari, Mahli, Libni, su hijo, Simei, su hijo, Usa, su hijo, Simea, su hijo, Aguía, su hijo, Asaía, su hijo. Cantores del templo nombrados por David. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová. Después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Biasap, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Edvi, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví, pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví, y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios, descendientes de Aarón. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finés su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Meraiot su hijo, Amarías su hijo, Aitob su hijo, Sadoc su hijo, Ahimaas su hijo. Las ciudades de los levitas. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella, pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón, además Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Ilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos y Betsemes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Jebax con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes.
A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, dieron por suerte 12 ciudades. Y los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos, dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio, Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín. Además, Geser con sus ejidos, Jokmeam con sus ejidos, Bet-Orón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos y Beleam con sus ejidos. Para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado a los hijos de Gersón, dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus ejidos y Astarot con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Sedes con sus ejidos, de Daberat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos y Anem con sus ejidos. De la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Sucó con sus ejidos y Rehob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, Amón con sus ejidos y Kiriataim con sus ejidos. A los hijos de Merari que habían quedado dieron de la tribu de Zabulón, Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Becer en el desierto con sus ejidos, Hasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos. Primera de Crónicas, muy a su manera también nos está hablando acerca de entender los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar, expiación por Israel. El sacerdocio era hereditario, los sacerdotes eran descendientes de Leví. El cronista enumera a los hijos de Leví. Vemos que todos aquellos que sirvieron en el tabernáculo, que más tarde se convertiría en el templo, fueron considerados de ascendencia levítica. El cronista subraya la importancia del templo, el cual era un lugar de adoración donde habitaba el Espíritu de Dios. David puso a algunos levitas a cargo de la música en la casa del Señor. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario. Otros levitas estaban encargados de presentar sacrificios en el altar, hacer la expiación. Como vimos anteriormente, una definición sencilla de la expiación es en uno mente, unificación. En otras palabras, Dios provee un medio a través del cual la gente pueda estar a la par con Él. Este fue el patrón en todo el Antiguo Testamento. La necesidad de sacrificio y de hacer expiación prefiguraba el sacrificio final completo y suficiente de Jesús. Tales pasajes nos recuerdan lo asombroso que es que los sacrificios ya no son necesarios debido al único sacrificio verdadero y perfecto de Jesús. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con bien. Hacer el bien es la manera más poderosa de detener la propagación del mal. Gracias, Señor, porque todo lo que se requiere de nosotros hoy es una respuesta a tu sacrificio y ofrecerte los sacrificios de adoración de nuestros cuerpos, de hacer el bien y compartir con los demás. Gracias porque con tales sacrificios te complaces. Te ruego que derrames tu fuego sobre nuestros sacrificios. Que Dios te bendiga.